Amén, santos. Himno número 402. Hay un conflicto hoy que ataca a Satanás, el grito de la guerra que creciendo siempre está, esa voz infernal, más fuerte es cada vez, pero ya suena el clamor, he aquí pronto vendré. Crece la lucha hoy y amargas pruebas hay, se arremolinan a pelear en la desmaldad. Velad y esperad, la guerra cruenta está, mas se oye la triunfal canción, Jesús pronto vendrá. Ahora en el final, duro es testificar, pues quiere el diablo destruir el testimonio real, más fuerza hay que cobrar, si vamos a vencer, el gozo, el llanto suplirá, si a Dios podemos ver. Quien fiel proseguirá, vestido de poder, quien confiará en el Señor hasta su triunfo ver, tendrá tal vencedor esta triunfal canción, que él un día escuchará, he aquí viene el Señor. Quien quiera elegir la senda angosta andar, pasar la tempestad feroz, mas sin mirar atrás, quien adelante irá, aunque sufra dolor, el tal se gozará al ver que cerca está el Señor. Aunque haya oscuridad, marchamos sin parar, hasta que el día del Señor se pueda saludar, en gloria y comunión, vencido Satanás, los vencedores cantarán, Jesús reinando está. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad, hermano Juan Carlos? Ok, buenas noches a todos, hermanos. Hermano Edgar y demás hermanos que nos tiene aquí el Señor alrededor de su palabra. Decía una vez más que estamos muy agradecidos con el Señor por tantas riquezas que nos concede las iglesias en el recobro. Eh, Cada serie nos trae innumerables riquezas y esta particularmente, que tiene que ver con el laborar en Cristo como la buena tierra, es sin duda muy especial y esperamos que estas próximas semanas podamos disfrutar tantos detalles que se revelan de este Cristo maravilloso, este Cristo todo inclusivo, eh, tipificado por la tierra de Canaán. Así que, sin duda alguna que este tema del primer mensaje, que tiene que ver con combatir, ¿verdad? Combatir por la buena tierra, nos debe de llenar de un sentido muy profundo, de una responsabilidad que tenemos todos. Somos responsables. El Señor se ha limitado
a sus hijos, a la iglesia, a las iglesias. Él se ha limitado. Él es el Dios Todopoderoso que ha escogido estar limitado a la obra de sus hijos, las iglesias. Y aunque Él nos ha dado tantas promesas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, eh, es necesario que podamos entender y ver, darnos cuenta de que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Él, sin duda alguna, nos ha heredado la tierra, pero Él necesita nuestra cooperación, Él necesita nuestra participación en esta conquista. También tenemos que identificar dónde están estos puntos, esta conquista, dónde se lleva a cabo. Y creo que este primer mensaje es especial por este motivo. Necesitamos todos, como un solo y nuevo hombre, levantarnos como un ejército para pelear por los intereses del Señor. Así que es importante que podamos ver este asunto de los tipos, ¿verdad? La buena tierra, sin duda alguna, es un tipo, el tipo más completo, como hemos aprendido, el hermano Watchman Nee, Witness Lee, el tipo más completo, ¿verdad? Del Cristo todo inclusivo. Pero siempre es importante para todos nosotros tener como base la palabra de Dios para poder llegar a estas conclusiones. Ellos, los hermanos Watchman y Witness Lee, llegaron a todas estas conclusiones en la palabra de Dios. Nosotros también debemos llegar a estas conclusiones con la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 1 dice, 1 Corintios 10, 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos para con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. El 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin duda alguna, el apóstol Pablo es uno de los apóstoles que pudo ver la realidad de todos estos tipos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es un libro de historia solamente, sí, seguro que esta es la historia del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento nos consta por la palabra de Dios que todos estos eran tipos de nosotros, aleluya, el verdadero Israel, tipo de nosotros que necesitamos ver que en cada detalle del Antiguo Testamento vemos a Cristo, aleluya. Cristo está en muchos detalles del Antiguo Testamento, como lo vemos en este pequeño pasaje, ¿verdad? El alimento era Cristo, o sea, el maná que ellos comieron en el desierto era Cristo. Y lo más interesante, lo llama alimento espiritual. Para el pueblo de Israel era un alimento físico, seguro que fue físico. Durante 40 años ellos disfrutaron un pan que bajó del cielo, pero Pablo en el relato en 1 Corintios 10 se refiere a él como un alimento espiritual. Maravilloso. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Otra vez, lo que brotaba de la roca herida en el desierto era físico, seguro que fue físico durante esos 40 años en el desierto. Sin embargo, esta bebida es referida como una bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. O sea, era espiritual porque todo esto era tipo de Cristo. Así que no nos debe caber la menor duda. La palabra de Dios revela a Cristo como la realidad de todos los tipos y figuras
que están en el Antiguo Testamento. Y la tierra de Canaán, sin duda alguna, tiene que ser también un tipo de Cristo. Si el alimento espiritual que ellos comieron, que descendía del cielo, era tipo de Cristo, entonces el alimento que comieron en la tierra de Canaán, una vez que entraron en la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, vides, higueras, granados, toda esa abundancia y variedad de esa riqueza que ahora tenían que elaborar. Una cayó del cielo, pero esta tenía que ser laborada. Había una gran diferencia. Podemos ver entonces que una vez que ellos entraron en la tierra de Canaán, el maná cesó, indicando que el deseo de Dios era que este pueblo, que heredaba esta tierra maravillosamente rica, tendría que ser laborada. Ellos tendrían que aprender a laborar esta tierra que fluía leche, miel, vides, higueras, granados, porque de allí obtendrían lo que ellos necesitaban. Todo lo que ellos necesitaban estaba en la tierra de Canaán. Aleluya. Así que de la misma manera como ellos fueron suplidos milagrosamente por 40 años por el alimento espiritual que era el maná y por la bebida espiritual que era el agua que brotaba de la roca, sin duda alguna, ahora mucho más abundante, vasto y variado sería entonces el rico Cristo que disfrutarían al aprender a laborar la buena tierra de Canaán. ¿No les parece esto maravilloso? Entonces, esa es y debe ser nuestra experiencia hoy, hermanos y hermanas. No debemos conformarnos con lo que hemos aprendido a lo largo de los años. No debemos conformarnos con lo que hemos abarcado en nuestras experiencias espirituales. Una cosa debe ser segura en nosotros. Hay más. Una cosa debe ser segura. Hay más. Aleluya. Este Cristo es inagotable. Este Cristo es tan variado. ¿Cuántos aspectos de Cristo conocemos? Deberíamos estarnos preguntando siempre. Y por eso debemos estar todos deseosos, anhelando avanzar en nuestra experiencia cristiana. No debemos conformarnos con los logros que hemos obtenido a lo largo de los años. No debemos conformarnos con los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los años. Y vaya que si tenemos conocimientos ricos en este ministerio, no debemos conformarnos porque una cosa es segura, hermanos y hermanas, hay más, hay mucho más. Entonces necesitamos avanzar, dejar atrás todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos conocido, seguir adelante, proseguir para extendernos hacia una experiencia nueva de Cristo, un aspecto nuevo de Cristo en esta tierra maravillosa, este Cristo todo inclusivo. Así que, con esto en mente, hermanos, el hermano que compartió este primer mensaje libera una carga muy preciosa que creo que es importante tocar, y es que el pueblo de Israel en 3 etapas, la primera etapa en Egipto, la segunda etapa en el desierto, la tercera etapa en la tierra de Canaán. Esta primera etapa, ¿verdad? En Egipto representa el mundo. Ellos experimentaron a este Cristo, ¿verdad? Maravilloso, ¿verdad? Y este Cristo, al experimentar a Cristo como el Cordero, ellos pueden salir de Egipto y entrar en el desierto, una siguiente etapa, ¿verdad? Donde conocerían a Cristo como el maná y a Cristo como el agua que brotó de la roca herida. Esto habla de nuestra experiencia. Esto habla mucho de nuestra experiencia y deberíamos preguntarnos en qué etapa estamos nosotros. Sí, sabemos, estamos en el recobro del Señor, sabemos que estamos bajo un rico ministerio, pero aún así deberíamos considerar delante del Señor en qué etapa realmente estamos. Entonces,
si estamos disfrutando a este Cristo como nuestro Cordero, de seguro que ya habremos dejado muchos aspectos del mundo, ¿verdad? Habremos dejado el mundo atrás y estaremos en una siguiente etapa de nuestra vida cristiana. Así que lo interesante aquí, en Éxodo 6:26, se nos dice lo siguiente, voy a leer el versículo, dice, estos fueron aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, conforme a sus ejércitos. Entonces, esta palabra ejércitos nos debe llamar la atención. A los ojos de Dios, no solo salió un pueblo redimido, suplido por este Cordero, ¿verdad? Que los liberó de la tiranía de Faraón y los introdujo en la nueva experiencia del desierto, donde ellos tendrían que hacer fiesta al Señor, sino que a los ojos de Dios no solo salía un pueblo, salía un ejército. Aleluya. Salía un ejército. Así que el pueblo de Israel en esta primera etapa, básicamente, en esta etapa inicial, ya era visto por el Señor como un ejército. ¿Qué conforma? ¿Qué nos conforma? ¿Qué nos conforma a nosotros como un ejército? Es el simple hecho de haber experimentado la obra redentora de Cristo. Esa es la base para que nosotros podamos conformar al ejército. ¿Y quién de nosotros no ha disfrutado a Cristo como el Redentor? Aleluya. De seguro que todos nosotros, los que estamos aquí hoy escuchando este mensaje, tenemos la certeza profunda de que conocemos a Cristo como nuestro Redentor, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, hermanos y hermanas, bienvenidos al ejército. Aleluya. Somos el ejército del Señor. El pueblo de Israel que salía de Egipto era visto como un ejército ante los ojos del Señor. No solamente en Éxodo 6:26, en Éxodo 12:51, leo. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Por sus ejércitos. Qué maravillosa noticia hemos recibido el día de hoy. Somos el ejército del Señor. Y seguro que si somos el ejército del Señor, es para combatir. Punto. El ejército es para defender los intereses de esa nación a la que el ejército pertenece. Nosotros pertenecemos al Señor. Y de seguro que si somos el ejército del Señor, es para defender sus intereses. Y vaya, como no sería necesaria, como no es necesario que el Señor tenga un ejército, si desde antes que nosotros viniéramos a ser, antes de nuestra creación, ya había habido una rebelión. Ya Satanás se había rebelado, había, ¿verdad?, insinuado querer en la posición de Dios, y inicia entonces una gran lucha de estos poderes, el poder de Dios y el poder de Satanás. Y luego en el libro de Génesis también, más adelante, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, vemos que Él le da la autoridad y dominio sobre todas las criaturas, incluyendo los peces, las aves, las bestias y aún todo animal que se arrastra sobre la tierra. Más adelante vemos que en el huerto del Edén la serpiente era vista, así que de seguro que el hombre tendría la autoridad de Dios sobre Satanás aún desde el momento en que fue creado. Entonces, nosotros estamos aquí para combatir por esta batalla, esta guerra espiritual que ha existido desde la rebelión de Satanás. Así que el Señor cuenta con nosotros. El Señor cuenta con cada uno de nosotros y estamos siendo llamados a combatir, a pelear por la conquista de esta buena tierra. Nuevamente tendremos que
revisar con el mensaje de hoy dónde es que son estos puntos de batalla. ¿Qué es lo que estamos realmente haciendo? Cuando estamos batallando, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Verdad? Entonces, ¿y cuál es la estrategia? De seguro los buenos ejércitos tienen los objetivos claros y hay las estrategias claras para poder ganar las guerras. De esa misma manera, pues la buena noticia es que estamos en el ejército del Señor. Él tiene una estrategia que corresponde a su economía eterna, la economía de Dios, ¿verdad? Desde su eternidad ha planteado, ¿verdad? Esta guerra espiritual y nos ha incluido a nosotros como este ejército que va a pelear por estos intereses para hacer real, ¿verdad? Esta conquista, para traer a la tierra esta victoria, ¿verdad? Como ya hemos visto. El Señor tuvo que pasar por muchos años. Tuvimos que esperar desde Génesis 3:15, la promesa de la simiente de la mujer. Cuando viene el Señor, ¿verdad? Vemos que Él cumple esta promesa donde hay un antagonismo entre la simiente de la mujer y Satanás, ¿verdad? La serpiente misma. Y es entonces en su encarnación, en su vivir humano, en su muerte, sobre todo la muerte preciosa de Cristo, vemos que en la cruz Él termina con el diablo y todas sus potestades. En Hebreos 2:14 vemos que Él terminó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él, en su obra redentora, Él ya culminó esta obra maravillosa. Él ganó esta victoria, esta batalla para todos nosotros. Nosotros no debemos intentar siquiera pretender que podemos hacerle frente a Satanás porque Él ya fue derrotado en la cruz. En la cruz, Él ya fue derrotado. Ahora nos toca a nosotros asirnos, ¿verdad?, de esta victoria y defender sus intereses. Así que, ¿qué más maravillosa victoria tenemos que la que el Señor logró en la cruz y ahora nosotros necesitamos aprender a combatir para que esta victoria sea un hecho en nuestras vidas y para que esta victoria sea un hecho en las iglesias, para que entonces esta era maligna y oscura pueda concluir y el Señor vuelva a venir? ¿No es esto maravilloso? Entonces, como cantábamos en este himno precioso, todas estas luchas, todos estos ataques cesarán, puesto que llegará el día en que el Señor vendrá y reinará. Él manifestará su reino por 1000 años y entonces el reino de los 1000 años vendrá y finalmente la Nueva Jerusalén. Así que necesitamos ser aquellos que ven que tenemos esta experiencia de la victoria de Cristo en nuestra vida diaria. Muy bien, Éxodo 13:18 dice: así que Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto al Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Lo ven? Sin duda alguna, era a la vista de Dios una conquista maravillosa lo que se estaba dando. Esa salida del pueblo de Israel de Egipto, ese camino por el desierto, era parte de esta conquista para que al llegar a la tierra de Canaán se librarían entonces las luchas por la tierra prometida de Dios. Satanás gobierna, ¿verdad? Después de la rebelión fue limitado a los aires, y en los aires, las huestes espirituales de maldad rigen con una restricción, una limitación. Como vamos a ver en este mensaje, hay estratos, hay niveles donde se libra esta batalla. Entonces, debemos saber dónde estamos nosotros. Nosotros estamos junto con Cristo, según el libro de Efesios capítulo 2, en los lugares celestiales junto con Cristo.
Así que si Cristo murió, resucitó y ascendió, Él nos hizo partícipes a todos nosotros de esta victoria, llevándonos a Él a los lugares más altos, donde Él está hoy. Y desde esta posición, como lo hemos visto, las guerras muchas veces se libran en lugares altos. Quien conquista el lugar alto siempre gana. Así que el Señor ha conquistado el lugar más alto. Él está en el lugar más seguro. Nosotros también estamos juntamente con Él en los lugares celestiales y tenemos que aprender a pelear esta batalla desde esa posición alta, con la victoria de Cristo, defender los intereses del Señor. Y tenemos que aprender a hacerlo en nuestra vida personal y en nuestra vida de la iglesia. Tenemos que ser este ejército que se une a los intereses de Cristo y peleamos en oración personal y en oración corporativa para que podamos ver el desenlace de lo que ya está escrito en la Biblia. Juan, en el libro de Apocalipsis, narra todas estas escenas en pasado y tenemos que aprender a nosotros a verlas como las ve el Señor. Ya todo esto ha ocurrido, tenemos que ejercitar nuestro espíritu, consagrarnos al Señor, combatir como este ejército, no por mis intereses personales, no por mis necesidades personales, vaya que tenemos todos necesidades, sino tenemos que conformar este ejército para poder lograr esta gran conquista. Así que luego en Números 13 vemos que Moisés envió a espías a la tierra de Canaán, dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno líder entre ellos. Entre ellos mandó a Caleb, ¿verdad? Y Josué, ¿verdad? Iban 12 de ellos, entre ellos Josué y Caleb, subieron a la tierra de Canaán y al llegar a este lugar pudieron espiar, pudieron reconocer lo rica y maravillosa que era esta tierra, pudieron traer frutos al pueblo de Dios para mostrar la abundancia y la riqueza de esta tierra prometida por Dios. Pero en su inspección de esta tierra maravillosa también encontraron las tribus que allí vivían y entre ellos también habían los gigantes, los Nefilim. En Números 13:33 se narra de que ellos vieron allí a los Nefilim, que eran los descendientes de Anac. Así que ellos se veían como saltamontes, dice así, delante de estos gigantes. Bueno, cuando se dan los reportes de esta tierra, ¿verdad? Seguro que hubo dos reportes, hubo un reporte negativo, ¿verdad? Que desalentó a mucho del pueblo de Dios que escuchó este informe, este reporte, pero Josué y Caleb tuvieron otro espíritu, aleluya. Ellos tuvieron otro espíritu, confiaron en el Señor y ellos fueron los que fielmente hablaron de parte del Señor, diciendo que esta tierra por donde ellos habían pasado era extremadamente buena. Ellos dijeron también que Jehová, dice, si Jehová se agrada de nosotros, nos introducirá en esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Números 14, del 6 al 9, estoy leyendo. Y si podemos ver esta narración, podemos aprender de que lo único que el Señor nos pide es que confiemos en Él, creamos a su palabra. Él no está pidiendo que hagamos grandes luchas, peleas. Ahora ya vimos, la guerra ya fue ganada por el Señor en la cruz, pero es necesario que nosotros participemos, tomemos la iniciativa, vayamos. No podemos ser pasivos. El pueblo de Dios no puede ser pasivo ante esta batalla, guerra espiritual que se está librando en este momento. Todos somos responsables, regreso a esta palabra, todos somos responsables
de involucrarnos en esta guerra espiritual que se está llevando a cabo para que el Señor pueda concluir, consumar los tiempos. La palabra fue dada, los enemigos fueron entregados, pero todavía tenemos que ir. Todavía tenemos que hacerle frente. El maná cayó del cielo por 40 años y la roca herida brotó por 40 años de manera milagrosa, sin mucho pedir y sin mucho esfuerzo. Pero la conquista de la tierra sí requirió que el ejército se levantara y peleara por los intereses de Dios. Otra cosa que podemos aprender también es que en el arreglo de cómo conquistar la tierra, las 12 tribus pelearían como una sola nación. Esto indica que somos muchas iglesias locales en toda la tierra, seguro, pero todos somos una gran nación. ¡Aleluya! ¡Qué precioso! Nosotros estamos en Panamá, usted está en Bogotá, pero somos una gran nación. No conformamos países, aleluya, sino una gran nación, aleluya, una gran nación. Somos el reino de Dios en esta tierra, representamos a Cristo, somos el testimonio de Jesús en esta tierra y tenemos un combate que estamos librando juntos. Todas las iglesias locales estamos librando esta batalla juntos. Es nuestra batalla, hermanos y hermanas. Aquí no hay distinción de países, continentes, no, es una sola batalla que estamos librando por nuestro Rey, aleluya, por nuestro Rey Cristo. Y como queremos que nuestro Rey Cristo venga, todos tenemos que involucrarnos. Ninguno de nosotros puede quedar pasivo. Necesitamos que el Señor nos despierte, necesitamos que el Señor nos levante, que lleve a ser... nos lleve a ser activos en nuestro espíritu, trascender a todas las cosas terrenales, vivir y andar en el espíritu, ¿verdad? Disfrutar las riquezas de Canaán para poder ser este ejército que pelea por los intereses de Dios y simplemente cumple su deseo. Obsérvenlo, los enemigos ya fueron entregados. Así es como tenemos que ver esto. El diablo, Satanás, fue derrotado en la cruz. Ni siquiera se nos está pidiendo que lo derrotemos. Él ya fue derrotado hace 2000 años. Pero aún así es necesario que nos involucremos, que conquistemos lo que nos corresponde. Aprecio tanto, ¿verdad? Que hay tantas localidades en todos los continentes, en todos los países. El Señor ya viene pronto. ¡Aleluya! El evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones para que venga el fin. Si el Señor nos lleva a conquistar ciudades y un país y ya lo hemos llenado todo, pues entonces tendremos que ir a otro lugar. A otro lugar que no haya iglesias locales. Tenemos que edificar el reino en todo lugar. Tenemos que propagar este reino en todo lugar para que venga el fin. Señor anhela venir, pero no podrá venir porque Él se ha limitado a nosotros. El Dios Todopoderoso se ha limitado al hombre, se ha limitado a sus hijos, se ha limitado a la iglesia. ¡Aleluya! Entonces, el Señor cuenta con nosotros. Tenemos que involucrarnos en este combate, tenemos que librar esta batalla y por eso es que tenemos que unirnos como un solo hombre, un solo ejército, a una, ¿verdad? Cumpliendo la voluntad y el deseo de Dios. Tenemos que ser ese pueblo que conoce a su Dios y pelea por sus intereses. Pero por eso es que necesitamos entrar en la palabra de Dios, ser el pueblo de la palabra de Dios. No podemos ser superficiales. Tenemos que ser profundos. Tenemos que entrar en la palabra de Dios. Y somos tan bendecidos en el recobro del Señor porque tenemos un ministerio tan completo, tan vasto, que nos va llevando de etapa en nuestra vida cristiana. Que el Señor pueda seguir desarrollando este ejército en cada uno de nosotros, llevándonos de etapa en etapa, ¿verdad? Quizás un niño no puede pelear.
Entonces hay que crecer, a madurar hasta llegar a ser un joven. Entonces un joven sí quizás tiene la capacidad de agarrar las armas espirituales y pelear por los intereses de Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo toma esto? Yo a veces me he hecho la pregunta, y aquí tenemos hermanos nuevos, van llegando, y siempre me pregunto, ¿y en cuánto tiempo este hermano, esta hermana nueva se convertirá, ¿verdad?, en un soldado, un guerrero? Tenemos que llevar a todos nuestros nuevos a que lleguen a ser soldados, guerreros de este ejército que pelea por los intereses de Dios. Las iglesias son maravillosas, es el mejor lugar donde estar en toda la tierra, pero tenemos que cumplir nuestra comisión, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que ver este tema tenemos que pelear por estos intereses. Así que dice, si Jehová se agrada de nosotros, nos introducirá en esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Solo que no os rebeléis contra Jehová ni temáis al pueblo de la tierra. ¿Lo ven? Tenemos que aprender a decirle amén al Señor. Amén. Tú quieres que vayamos, iremos. No podemos rebelarnos a una posición indiferente ante esta batalla, ante esta guerra, podría ser vista por el Señor como un acto de rebelión. 2, no debemos temer. Tengo 3 hijas preciosas, siempre a las 3 hijas, ¿verdad? Son vaso frágil, ¿verdad? Siempre les he dicho, no le teman a nada ni a nadie, solo al Señor. No le teman a nada ni a nadie. Y es lo mismo que tenemos que decirnos nosotros mismos. No debemos tenerle miedo a nada ni a nadie, solo al Señor. Solo al Señor tememos. Así que no podemos tenerle miedo a Satanás, no debemos tenerle miedo a los ángeles caídos que siguieron a Satanás, ni a los demonios, ni a los hombres que siguen, ¿verdad?, a Satanás. No debemos tenerle miedo a ellos porque ellos fueron vencidos. Aleluya. Y nosotros estamos en el lado de victoria con Cristo, el victorioso, y anhelamos traerlo de vuelta. Aleluya. Así que otra carga que también se liberó aquí está en Josué 14. Josué 14 habla de la experiencia de Caleb en el momento de pelear pues, por el reparto de la tierra. Recuerden, las 12 tribus pelean como una sola nación a beneficio de todas las tribus. ¿Me van siguiendo? Así que no es que se repartieron la tierra, entonces cada quien peleó por su pedazo. No, así no es, así no funciona. El ejército completo pelea por cada pedazo de las tribus. Esto es precioso, es un modelo precioso. Eso quiere decir que nosotros estamos peleando por los hermanos de Bogotá. Los hermanos de Bogotá están peleando por los hermanos de Panamá. Todos estamos peleando por los intereses de este reino maravilloso que se está estableciendo. No debemos ser egoístas, de seguro, en cosas triviales, personales. No estamos en ese plano, estamos en las cosas del Señor. Y aún así tenemos que aprender a ver que somos un solo ejército que está peleando por los intereses del Señor. Así que Caleb, ¿verdad? Y todas las tribus peleaban, pero llegado el momento en el que tocaba el reparto de Caleb, él ya tenía 85 años, él solicitó a Josué esta porción especial que le fue concedida por Jehová, que era el lugar alto de Hebrón. Aleluya. Entonces, esto está en Josué 14. No voy a leer, solamente estoy haciendo esta narración, pero lo pueden ver en Josué 14, los versículos 6 al 15, versículos 6 al 15, lo pueden ver, Josué 14, y podríamos ver un cuadro precioso en el que este hombre de 85 años solicita a Josué, el líder del pueblo de Dios, que se le entregue esa porción especial. Esta porción especial incluía a los gigantes. Aleluya. Esta porción especial incluía a los hijos de Anac. ¿Qué porción queremos?
¿Qué porción solicitamos, hermanos y hermanas? A veces queremos los llanos, ¿verdad? Donde hay ríos, hay verdor, todo está fácil, ¿verdad? No. Caleb y Josué tenían otro espíritu. Caleb solicitó el punto más alto, el punto más difícil de conquistar. Aún habían gigantes. Hermanos y hermanas, la vida cristiana es muy preciosa, es muy maravillosa. Y es posible que algunos de ustedes o algunos de nosotros vivamos experiencias de muchos retos, muchas dificultades. No deberíamos preguntarnos por qué a mí me tocó esto y por qué este hermano allá lo veo tan feliz, disfrutando al Cristo todo inclusivo, pero a mí me tocan problemas más difíciles. No se preocupe, hermano o hermana, más bien dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios porque quizás usted se le ha otorgado una porción especial. Sí, posiblemente ahí está librando batallas con gigantes. El otro hermano le dieron los valles allá, sabrosito, calientito. No, acá usted sometido al frío, a la batalla con los gigantes. Yo no sé. La vida cristiana es muy interesante, hermanos, hermanos y hermanas. Entonces deberíamos decirle amén al Señor. Gracias, Señor, por esta porción que me has dado. Quiero ser uno contigo. Quiero pelear por tus intereses. No quiero rebelarme, no quiero quejarme. No quiero tenerle miedo a mis circunstancias, a la adversidad, a la oposición a la que me estoy enfrentando. Más bien quiero darte la gloria por darme una porción tan maravillosa, tan especial, para que yo pueda conocerte como el Cristo todo inclusivo, tierra que fluye leche y miel. Entonces necesitamos apreciar la porción que el Señor nos ha dado en nuestra vida cristiana. No debemos darle la espalda a las situaciones, no debemos darle la espalda a las circunstancias. Debemos ser aquellos que le dan frente a todos estos gigantes, a toda esta adversidad y conquistarlo, comérnoslos como pan. Aleluya. Debemos llegar a ser este pueblo que trae al Señor de regreso. Aleluya. Así que necesitamos entender cuáles son estos objetivos que el Señor necesita ganar en nuestra vida personal y en nuestra vida de la iglesia para que esta conquista sea un hecho, sea real. Muy bien. Ok, creo que entonces llegamos al bosquejo. Creo que la carga ha sido liberada. Y creo que usaré los minutos que me quedan para dar lectura al bosquejo. Muy bien, dice, si leemos las escrituras, punto 1 romano, si leemos las escrituras cuidadosamente, veremos que existe una batalla por la buena tierra. ¿Verdad? Esta tierra, en esta cita de Josué 1, del 2 al 6 y 13, era una tierra extensa, ¿verdad? No lo voy a leer, pero ahí tienen esa cita, podemos ver, dice, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos y hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Lo ven? Era una tierra muy extensa, una tierra maravillosa. Y si comparamos esto con el pueblo de Israel del día de hoy, no tienen esa porción, ¿verdad? Ese es otro tema de otro día, pero por eso es que hay tanta lucha y guerra en el área de Oriente Medio, y por eso es que entendemos que el pueblo de Israel reclama este derecho, ¿verdad? Delante de Dios. Pero todo esto tiene un significado espiritual, el cual nosotros hoy estamos viendo. Muy bien. Dice, el 13 dice, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os dará esta tierra. Así que el reposo está en esta tierra. En el libro de Hebreos también lo vemos, ¿verdad? Este es el reposo prometido por el Señor. ¿Queremos tener paz, hermanos? ¿Queremos la paz de Cristo? Bueno, hay que ir a la guerra. Aleluya. La paz de Cristo se obtiene yendo a la guerra. Esta batalla espiritual hay que librarla
y cuando todos los enemigos sean totalmente derrotados, desocupados, vencidos, entonces tendremos la paz. Aleluya. Satanás, el enemigo de Dios, está haciendo todo lo posible por impedir que el pueblo de Dios tome posesión de Cristo y lo disfrute como la buena tierra. De eso es lo que hemos estado hablando. Tenemos que identificar dónde está nuestro enemigo y cuál es su plan y estrategia. Es frustrar, es impedir que nosotros tomemos posesión de este Cristo todo inclusivo como la buena tierra de Canaán. Todas las batallas en el Antiguo Testamento estaban relacionadas con la buena tierra, ¿sí? Y ahora en el caso nuestro, todas las batallas están relacionadas con esta experiencia de poder tomar a Cristo como la buena tierra. 2 Romanos dice, para entender el significado de la entrada de los israelitas en Canaán y de la guerra en Canaán, necesitamos saber que en tipología, Canaán tiene un significado doble. Por el lado positivo, Canaán, una tierra de riquezas, tipifica al Cristo todo inclusivo con sus riquezas inescrutables. Sin duda alguna que Efesios 3:8 revela, nos muestra pues cómo Pablo llegó a ver este punto, ¿verdad? Él hablaba de que a él le había sido dada la gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Él usa esta palabra, inescrutables riquezas de Cristo. Sin duda alguna, está haciendo referencia de la tierra de Canaán en su vastedad, en su amplitud, en su variedad de riquezas, ¿verdad? Esta es nuestra experiencia cristiana. Esta debe ser nuestra experiencia cristiana. Por eso no debemos conformarnos con conocer al Cristo como el Redentor solamente. Nos da pena decirlo, pero es posible que la gran mayoría de los cristianos de hoy en la tierra solo conozcan al Cristo Redentor, al Cristo que los sacó de Egipto. Pero, ¿qué Cristo tenemos nosotros? Es la pregunta que tenemos que hacernos todos los días. ¿A qué extensión he llegado a conocer a este Cristo? ¿Cuánto he abarcado de la experiencia de Cristo? ¿Cuánta variedad de las experiencias de Cristo he experimentado? ¿Lo ven? Vides, higueras, granados, montes con minerales. Entonces, ¿qué Cristo he logrado experimentar? No debemos detenernos. Es posible que hemos estado disfrutando la vida de la iglesia en el recobro del Señor de una manera maravillosa, ¿verdad? Pero hermanos, una cosa es segura, hay más. Una cosa es segura, hay más. Tenemos que proseguir, tenemos que extendernos a conocer estas inescrutables riquezas de Cristo. 1. La buena tierra es el máximo tipo de Cristo hallado en las Escrituras. 2. La buena tierra, la tierra de Canaán, es el tipo del Cristo que es el todo y está en todos y que lo es todo para nosotros. Estas son las inescrutables riquezas de Cristo. Este Cristo debe ser mi todo, debe ser nuestro todo a cada uno de nosotros. Este Cristo debe estar en todos nosotros y este Cristo debe ser todo para nosotros. En la Biblia la tierra es una figura, un símbolo de Cristo. La tierra en el libro de Génesis, capítulo 1, según la cita que vemos aquí, Génesis 1 del 9, 10 y 13, habla de que la tierra surgió el tercer día. Esto nos lleva al pensamiento de que la tierra surge en resurrección, al tercer día. Así que, ¿qué Cristo estamos disfrutando y experimentando? Debe ser en resurrección. La iglesia fue producida por la resurrección y ascensión de Cristo. Él llega a ser el Espíritu por ese proceso maravilloso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, y desciende como el Espíritu para nuestra experiencia personal y corporativa. La iglesia misma, el día de Pentecostés, fue producida por ese derramamiento del Espíritu en resurrección.
Toda nuestra vida cristiana debe estar en resurrección. Y de esa manera entonces nosotros podremos estar en esta experiencia maravillosa. La tierra que emergió de las aguas de la muerte al tercer día en Génesis, del 1 al 9 al 10 y 13, es un tipo del Cristo resucitado que emergió de la muerte al tercer día. La intención de Dios revelada en las Escrituras es que Cristo debería ser nuestra tierra. Así que ese es el lado positivo. El lado negativo es que Canaán representa la sección aérea, la sección celestial del reino tenebroso de Satanás, las regiones celestes que están llenas de las huestes satánicas. Entonces, aquí es donde llegamos al punto de que necesitamos ver esta batalla espiritual. Se está librando una batalla espiritual y tenemos que cooperar con el Señor para que esta batalla termine. Así que nuestra lucha no es contra sangre o carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo, Efesios 6:12, de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una capa, ¿verdad?, que está en los cielos, donde se está librando esta batalla, y nosotros estamos en la posición más alta, en el tercer cielo, y desde el cual podemos, con Cristo, vencer estas huestes espirituales de maldad. Satanás tiene su propia autoridad y sus propios ángeles, quienes como subordinados suyos son los principados, las autoridades y los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Por tanto, él tiene su reino, la autoridad de las tinieblas. Hasta el día de hoy, las huestes malignas cubren con un velo al pueblo de Dios para que no vean lo todo inclusivo que es Cristo. Amén. Así que, ¿cómo opera Satanás? Opera en nuestra mente, ¿verdad? Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cualquier cosa, teología, enseñanza que nos aparte de Cristo, ¿verdad?, es un ataque del enemigo para que no veamos a este Cristo todo inclusivo, para que no podamos experimentarlo y disfrutarlo. Colosenses 2:18, que nadie con humildad autoimpuesta y culto a los ángeles os defraude, juzgándoos indignos de vuestro premio, hablando constantemente de lo que ha visto, vanamente hinchado por la mente puesta en la carne. Y segunda de Corintios 4:4, este es un versículo muy importante, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó los pensamientos de los incrédulos. Claro, ahí está hablando para los incrédulos, pero podemos ver cómo Satanás ataca a través de los pensamientos nuestros también, para cegar, para que no podamos ver. Dice, para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Lo ven? Esa es la manera en que Satanás opera. Así que no importa que estamos en el recobro del Señor, Satanás sigue operando en nuestras mentes. Pueden ser enseñanzas diversas a la economía de Dios, como lo vemos en 1 Timoteo 1:4, que nos llevan a ser distraídos de esta línea central de la economía de Dios y que nos impedirá entrar en la experiencia de este Cristo todo inclusivo. Así que necesitamos orar para que el Señor guarde nuestros pensamientos, ¿verdad?, en esta línea central. Necesitamos orar para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación y que podamos ver a Cristo. Aleluya. Siempre que el Señor pueda revelarse a nosotros cada día necesitamos orar para que los ojos de nuestro corazón sean abiertos a Él, para que podamos verle como el Cristo todo inclusivo y para que podamos avanzar en nuestras experiencias personales con el Señor día tras día, para que podamos crecer y madurar. Si estamos experimentando algún estancamiento, quizás es el momento de decirle: Señor, necesito urgentemente que
avances en mí, que me lleves a una etapa nueva de mi vida cristiana para que pueda progresar, pueda avanzar y que tú puedas hacer lo que tú quieres en mí y en cada uno de nosotros para que pueda obtener la edificación de su iglesia. Todas estas cosas serán con el propósito de frustrar el propósito eterno de Dios de edificar su iglesia como el cuerpo de Cristo. Muy bien. 3. El libro de Efesios indica que en los lugares celestiales existen diferentes estratos. ¿Lo ven? Cristo está en el estrato más elevado. Aleluya. El tercer cielo a fin de ser nuestro todo como nuestra buena tierra. Aquí es donde todos debemos estar, en el estrato más elevado. Si leemos Efesios 2, vamos a ver que estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es nuestra única posición. No deberíamos estar en ninguna otro estrato. Y observen que el enemigo de Dios, yo todavía trabajo, cuando voy al trabajo, estoy en el estrato más bajo, el estrato terrenal. Si me involucro demasiado con mi jefe, mi jefa, los compañeros de trabajo, cuidado, voy a ser distraído, ¿verdad? Voy a ser impedido, cegado de admirar a este Cristo maravilloso. Sí, aun cuando estamos en el trabajo podemos ejercitar nuestro espíritu. Y aunque estamos trabajando, podemos estar en el lugar celestial, donde está Cristo, y podemos estar disfrutando a Cristo como la buena tierra. Ese es nuestro único lugar, esa es nuestra única posición donde debemos estar. No importa que estemos trabajando, no importa que estemos en la casa, barriendo, trapeando, las hermanas, aleluya, lavando ropa, cuidando a los niños, hermanos, hermanas. Todos debemos estar en los lugares celestiales con Cristo, aleluya. Así que en los lugares celestiales existe un estrato inferior, los aires, donde Satanás como príncipe de la autoridad del aire impide que las personas en la tierra contacten a Dios y reciban a Cristo. Esto es tipificado por los cananeos, quienes impedían que Israel entrara en la buena tierra. ¿Lo ven? De la misma manera que había oposición para el pueblo de Israel entrar en la tierra de Canaán, es la misma experiencia que tenemos nosotros día tras día. Queremos tener un tiempo con el Señor. Qué casualidad, me empiezan a llegar llamadas o me empiezan a llegar pensamientos de que tengo muchas cosas que hacer, entonces no tengo tiempo. Siempre decimos, ay, que no tengo tiempo. ¿Quién dijo eso? Son los pensamientos, ¿verdad? Es el ataque del enemigo distrayéndonos de la gloria del Señor. Tenemos que quedarnos en la gloria del Señor, mirar, reflejar como un espejo su gloria para poder ser transformados día tras día. Los cananeos tipifican a los ángeles caídos, los ángeles rebeldes, seguidores de Satanás, quienes han llegado a ser las potestades, los gobernadores y las autoridades en el reino de Satanás, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que esto consta en la palabra de Dios, en el libro de Efesios capítulo 6, allí consta, en Apocalipsis 12:4, consta de que el dragón, ¿verdad?, arrastró la tercera parte de las estrellas, es decir, los ángeles. Así que hay huestes, hay ejércitos espirituales que están del lado de Satanás y que ellos se opondrán, ¿verdad?, a la economía de Dios para que Él sea puesto en su lugar. Aleluya. 3 Romanos, llegamos. Las diversas tribus paganas que ocupan la tierra representan los diferentes aspectos de nuestra vida natural. ¿Lo vieron? Así que, ¿cuáles son nuestros objetivos? Bueno, hay huestes espirituales de maldad en los aires, pero también hay un aspecto que toca mi vida personal. Mi vida personal. Mi relación con el Señor depende de estos aspectos en nuestra vida natural. ¿Ok? Dice, los dioses, ídolos de las tribus paganas, junto con los demonios detrás de ellos, representan las huestes espirituales de maldad. Las huestes de maldad subyacentes a nuestra vida natural usan, manipulan y dirigen los aspectos de nuestra vida natural con el fin de impedirnos tomar posesión del Cristo todo inclusivo y disfrutar sus riquezas.
debido a que la vida natural nos impide tomar posesión de Cristo y disfrutarlo, debemos aborrecerla y a medida que crezcamos en Cristo debemos estar dispuestos a expulsarla. Bueno, ahí tenemos algunas citas, pero estábamos disfrutando este asunto de que cuando recibimos la revelación de Cristo, Mateo 16, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? El Señor le revela a la iglesia, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y más adelante entonces él revela que era necesario que él muriera y fuera resucitado al tercer día. Inmediatamente surge una expresión en Pedro, que esto no te acontezca. ¿Lo vieron? Entonces, cuando esto surge de Pedro, ¿quién está detrás de la escena? Satanás. Apártate delante de mí, Satanás. Así que tenemos que darnos cuenta que en mi carne, en mi opinión, en mis pensamientos, está Satanás operando. Y todos, cada uno de nosotros podría llegar a ser un instrumento de Satanás. Así que estas huestes operan sobre nuestras mentes, ¿verdad? Ciegan nuestros pensamientos con el propósito de entorpecer el plan de Dios. Así que es crucial que nosotros veamos que este objetivo también está en mi vida natural, en nuestra vida natural, y tenemos que poner mucho cuidado a ello. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que necesito aprender a prestar atención a esta influencia satánica, perdón por las palabras, pero es que no hay otra manera de expresarlo, ¿verdad? Que surge en nuestros miembros, que surge en nuestra mente y que se opone también al plan de Dios. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, negar la vida de nuestra alma con el propósito de que el Señor se abra paso, aleluya, y tenga una manera de poder conseguir su propósito en nosotros. Así que necesitamos, ¿verdad? Dice, debido a que la vida natural nos impide tomar posesión de Cristo y disfrutarlo, debemos aborrecerla, ¿lo ven? Y a medida que crezcamos en Cristo debemos estar dispuestos a expulsarla. No debemos tener compasión de nosotros mismos. Pues eso es lo que está diciendo aquí el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Pero a veces, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Tan compasivos con nosotros mismos. Ay, pobrecito. Y eso es lo que la psicología en el mundo suena, ¿verdad? Es que tú tienes derecho de descansar y tú tienes derecho de hacer lo que te da la gana. Bueno, cuidado con eso. Cuidado con eso. Más bien, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, rechazar esos pensamientos, oponernos al diablo mismo que está en nosotros, que influye en nuestros pensamientos, que trata de distraernos de la economía de Dios para que esto no se logre. Aleluya, para que nosotros no podamos disfrutar a este Cristo como la buena tierra y entonces frustre nuestro crecimiento en vida, frustre nuestra madurez en vida, frustre nuestra batalla espiritual que debemos librar, no solamente personal, sino con todos los hermanos, con todos los santos. Corporativamente debemos aprender a librar esta batalla. Aleluya. Dios no eliminará nuestra vida natural. Tremendo, ¿verdad? Representada por las tribus paganas de una vez por todas, pues esto nos dejaría vacantes internamente y expuestos al peligro de ser usurpados por demonios, representados por las bestias del campo. Hermanos y hermanas, no hay prisa. Aleluya. Sí, a veces queremos ir más rápido. Señor, quítame esto y quítame también esto y esto también, pero no es así. En el plan del Señor hay un tiempo para crecer, madurar. Esto es gradual, como vimos, por lo menos en la historia del pueblo de Israel vemos 3 etapas: saliendo de Egipto, pasando por el desierto, entrando en la tierra de Canaán, conquistando la tierra, ya que la conquistaron, entonces edificando el templo, la ciudad, para entonces establecer el reino. Aleluya. Pero esto toma años. Esto toma toda nuestra vida cristiana. Entonces no querramos ir más rápido de lo que corresponde, punto. O sea, Dios tiene un plan, Dios tiene una secuencia
¿verdad? De este proceso de crecimiento y madurez. No pretendamos, no querramos ir más rápido de lo que nos corresponde. Amén. Dios elimina nuestra vida natural gradualmente, poco a poco, según el grado de nuestro crecimiento en vida, en la vida divina. Cuanto más Cristo aumente en nosotros, más Él reemplazará nuestra vida natural. Precioso. Y esto es lo que debemos también tomar cuidado de los nuevos. Por eso cuando llegan los nuevos a la vida de la iglesia no debemos insinuarles siquiera que hay algo que hacer o hay un tiempo en el que usted tiene que ya estar listo. No, cuando dije, yo siempre me pregunto, ¿qué tanto tiempo llegará a ser? Bueno, eso es un asunto muy personal, pero no debemos presionar a los nuevos, ¿verdad? Más bien debemos pastorearlos, cuidarlos, nutrirlos, ¿verdad? Verlos crecer, aleluya, es precioso ver crecer a los nuevos, ¿verdad? Y que estos nuevos lleguen a ser estos soldados, guerreros que pelean, es precioso, es maravilloso. Que el Señor nos conceda ver muchos nuevos crecer, ¿verdad? Para que pasen de una etapa de su vida cristiana a otra etapa, al igual que nosotros, a lo largo de los años, y de esa manera el Señor pueda conseguir su propósito eterno. Dios prometió echar de delante del pueblo de Dios a las tribus paganas, pero ellos tenían que cooperar con Él, tomando la iniciativa de destruir dichas tribus. Creo que hemos tocado ese punto. No importa cuántas promesas hayamos recibido de Dios, la tierra es nuestra, los enemigos fueron entregados, aún así tenemos que ir, aún así tenemos que enfrentar al enemigo, aún así tenemos que actuar de parte del Señor. Así que no temamos, levantémonos y vayamos a la guerra. Aleluya. Y en esto, ¿qué tipo de vida de oración estamos viviendo? ¿Verdad? Una vida de oración personal. Si empezamos a nivel personal, ¿en qué etapa estoy? Estoy en la etapa en la que estoy todavía pidiendo por mi trabajo, por mi familia, el bienestar de mi familia, o ya pasamos a otra etapa en la que estamos orando para que el Señor haga en nosotros lo que tiene que hacer. Señor, haz lo que tienes que hacer, como lo quieras hacer, delante de quien lo quieras hacer, cuántas veces lo quieras hacer. Aleluya. Para que tú obtengas tu propósito en mí. Entonces ya hemos avanzado. Pero después de eso, el cuerpo. Porque al final el Señor no es que está buscando gigantes espirituales. El Señor está buscando un ejército conformado por muchos que se unen en la voluntad de Dios para cumplir su deseo. Así que necesitamos entonces unirnos a otros hermanos, ¿verdad? Buscar al Señor, hacer oraciones corporativas, que tengan que ver con el avance del Señor en nuestras localidades, y tenemos que buscar estos compañeros. Estoy tan agradecido, a lo largo de los años hemos visto en iglesias cómo hermanos y hermanas se conforman como estos pequeños grupos de lucha, pelea, batalla, ¿verdad? Este ejército que ora y debemos reconocerlo, ¿verdad? Aquí estamos los varones, debemos reconocerlo. Las hermanas son muy buenas para eso. Las hermanas, wow, todos los días oran y hacen lista y oran por nombre y apellido y situaciones. Es tan precioso. El Señor necesita en todas nuestras localidades grupos de guerra, ¿verdad? El Señor levante este espíritu de oración, no solamente personal, que vamos gradualmente madurando, sino también corporativo. Y cuando estamos en estas reuniones de oración corporativa, todos debemos participar. Esa es la manera en que nosotros peleamos por los intereses del Señor. Y por eso es que en nuestras reuniones de oración solicitamos, pedimos o brindamos la apertura de que todos los miembros funcionen. Las reuniones de oración son tan preciosas. Esta batalla es nuestra, hermanos. Debemos involucrarnos. Las reuniones de oraciones son preciosas en todas las localidades. Y las reuniones de oraciones de estos grupos de oración son maravillosas en todas nuestras localidades. Que el Señor levante muchos hermanos y hermanas
que oren por los nuevos, que oren por las necesidades de los santos, que oren por los intereses de Dios, por el crecimiento de las iglesias, por la predicación del evangelio. Yo no sé, hay tantas cosas por las que necesitamos orar de una manera corporativa. Es posible que empecemos 2 o 3, pero qué maravilloso que después sean 6, 10, 12 y estemos todos unísonos en un acuerdo, orando por los intereses del Señor en nuestras localidades. Aleluya, el Señor nos lleve a esta experiencia. F dice, cuanto más aumente Cristo en nuestro ser, más podremos cooperar con Dios para echar fuera la vida natural. Y yo quisiera regresar a este punto porque observe, mientras más nos dedicamos al servicio, orar es un servicio, ojo, más servimos a los santos orando por ellos, seguro usted va a tener menos tiempo de estar preocupándose por sus cosas y por su vida natural. Así que esa es una manera de ser librados de la vida natural. 4 Romanos, si hemos de tomar posesión de la buena tierra para el cumplimiento del propósito de Dios, debemos participar en la guerra espiritual a fin de derrotar las huestes satánicas. Necesitamos darnos cuenta de la necesidad de librar la guerra espiritual, una guerra entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Hemos venido hablando de esto. B, cuando Israel estuvo listo para tomar posesión de la tierra de Canaán, la tierra estaba llena de personas endemoniadas, de idólatras y de los Nefilim. Hermanos y hermanas, esa es la condición de la tierra hoy. Consideremos la situación en toda la tierra, en nuestros países. ¡Qué locura! ¿Y este presidente de dónde salió? ¿Y por qué se le ocurren estas cosas? Ahora, ¿por qué quieren cambiar el sistema educativo de nuestros hijos y nietos y meterle otras ideas? ¿Qué les pasa? Dios creó al hombre, hombre y mujer, y ahora traen otras cosas aquí. Quieren hacer daño a los intereses de Dios. Quieren dañar el vaso de Dios. Y por eso tenemos que pelear esta batalla, cuidar los intereses de Dios en nuestros hijos, nietos, los miembros de la iglesia. Tenemos que preservar el testimonio de Dios en esta tierra mientras esta tierra va de mal en peor. Está llena de demonios, idolatría, mezcla de ángeles caídos con hombres, cosa terrible. Los Nefilim. Debido a que los Nefilim, una mixtura de los ángeles caídos con el hombre caído, moraban en la tierra de Canaán, Dios ordenó a los hijos de Israel que conquistaran esa tierra y destruyeran todo ser viviente que había allí a fin de depurar el linaje humano. Por eso, hermanos, este es nuestro tiempo. Aleluya. El Señor está pronto a venir. Las señales son claras. Es como en los días de Noé, es como en los días de Sodoma y Gomorra. Todo está evidente, cada vez es evidente. Antes era secreto todas estas cosas, ahora son evidentes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en las iglesias? No podemos estar pasivos, tenemos que orar, levantarnos como este ejército y pelear por los intereses del Señor para que el Señor preserve a las iglesias de esta corriente maligna, de estas tinieblas que se mueven en toda la tierra. Según el pensamiento divino, las naciones que ocupaban la tierra de Canaán tenían que ser exterminadas debido a que eran diabólicas y se habían mezclado con demonios. Los cananeos representan no solo a los ángeles caídos, sino también a los seres humanos que se han unido a los espíritus malignos, a la autoridad satánica de las tinieblas en los aires. Así que no solamente son las huestes espirituales del diablo, también son los hombres que están siguiendo a Satanás. Tenemos que orar para que el Señor nos preserve las iglesias de toda esta corriente, ¿verdad? Los reyes de Arad, de los amorreos y de Basán eran los guardianes de la entrada al este del Jordán, quienes vigilaban la tierra de Canaán, el reino de las tinieblas, en pro de Satanás. Los reyes derrotados por el ejército de Dios representan a los principados, autoridades y gobernadores del mundo,
de tinieblas contra quienes debemos luchar. Para entrar en la buena tierra, los hijos de Israel tenían que pasar por el territorio controlado por esos reyes y por ende tenían que combatir contra ellos, destruirlos y conquistar su territorio. A fin de ganar las inescrutables riquezas de Cristo, debemos aplastar a los enemigos espirituales representados por el rey de Arad, por Sebón, rey de los amorreos, y por Og, rey de Basán. El combate que Israel libró contra los pobladores de aquella tierra retrata la guerra espiritual invisible que ocurre detrás de la escena visible en la tierra. Proseguiré para concluir, pero es evidente que detrás de lo que vemos hay una escena que no vemos, y por eso debemos ejercitar nuestro espíritu y ser hombres y mujeres de oración, como Daniel, que oraba no solamente por Jerusalén, sino también por los acontecimientos que se estaban dando en la tierra en aquel entonces. Es crucial que veamos que detrás de la escena se está librando una lucha espiritual, una lucha que no se ve con ojos humanos. Además de la guerra en la tierra, se libra una guerra entre Dios y las huestes satánicas en los aires. Por eso necesitamos orar. Ahí en esa escena de Daniel podemos ver que mientras él oraba y era debilitado y era, ¿verdad?, era oprimido, había una victoria en los cielos. Aleluya. Entonces es posible que hemos orado, pareciera que no se contestan nuestras oraciones, hay oposición, yo no sé. No debemos rendirnos, debemos orar sin cesar, pedir justicia, la justicia, ser aquellos que tienen hambre y sed de justicia para heredar el reino. Muy bien, y heredar esta tierra. Muy bien, el combate que los hijos de Israel libraron contra los cananeos a fin de tomar posesión de la buena tierra y disfrutarla tipifica la guerra espiritual que la iglesia como colectividad, incluyendo todos sus miembros, libra contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, para conseguir que los santos disfruten a Cristo como la tierra todo inclusiva. Cristo es nuestra buena tierra y Dios desea que ganemos a Cristo, pero entre nosotros y la buena tierra se interpone una capa de huestes diabólicas y demoníacas. Si hemos de tomar posesión de la buena tierra para disfrutarla, debemos derrotar estas huestes satánicas. Amén. Hay una guerra espiritual extremadamente real en la cual debemos participar, debemos combatir la batalla para ganar al Cristo todo inclusivo con miras a la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo, el nuevo hombre y el reino de Dios. Si hemos de tomar posesión de Cristo para nuestro disfrute, debemos ser un guerrero corporativo, la iglesia como cuerpo de Cristo que combate contra las huestes satánicas y las derrota en procura de que ganemos más de Cristo con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, con lo cual logramos el establecimiento y la propagación del reino de Dios a fin de que Cristo pueda regresar a heredar la tierra. Hermanos y hermanas, solo quiero cerrar con este punto. La victoria fue ganada por Cristo en la cruz. El Señor está simplemente necesitado de que cooperemos con Él, combatiendo por medio de nuestras oraciones y alabanzas. Oramos de acuerdo a su propósito eterno. No oramos de acuerdo a nuestros intereses y necesidades. Oramos de acuerdo a los intereses del Señor. La otra es que somos un solo ejército. Estamos definidos como el ejército de Cristo, el ejército del Señor. No estamos orando por los intereses de nuestros países donde estamos realmente orando por la venida del Señor, por el establecimiento del reino en esta tierra. Somos una sola nación, somos un solo reino. Que el Señor nos levante a todos a pelear esta batalla en oración, en vivir una vida ejercitando nuestro espíritu, viviendo y andando en Él, permaneciendo en Él, disfrutándole a Él, para que podamos crecer, madurar y llegar a ser esta novia preciosa, preparada como una novia para su marido. El Señor venga pronto. Aleluya, hermanos. Aquí me detengo.